Les voy a solicitar colocar sus celulares en modo de silencio o vibración, por favor. Buenos días nuevamente, les doy la más cordial bienvenida a la primera jornada institucional de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con el objetivo de abrir un espacio para la formación y discusión conjunta sobre los procesos de investigación. Estas actividades buscan incidir en dos vías: aportar a la capacitación continua de estudiantes, tutores, encargados de cátedra y de la carrera, y ser escenario de difusión de las investigaciones que se desarrollan en el seno de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. En esta mañana nos acompañan acá en la mesa principal la señora Lisette Brenes Bonilla, vicerrectora de investigación, la señora Rosemary Mayorga García, coordinadora de la Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y don Diego Chaverri, que es el conferencista invitado de esta primera jornada. Seguidamente le voy a ceder las palabras a la señora Lisette Brenes Bonilla, vicerrectora de investigación. Muy buenos días a todos y todas. Gracias. Buenos días. Bien, no hay una sola investigación en el mundo que se pueda desligar de las ciencias sociales. Si quiere hacer una contribución relevante al conocimiento en esta época, cualquier científico o científica debe considerar las ciencias sociales. El Informe Mundial de las Ciencias del 2015 concluye que somos fenómenos socioecológicos complejos. Y este siglo, que mucha gente podría pensar que es el siglo de las ciencias de la genética o de la tecnología, ¿verdad? Que son esas palabras sofisticadas que reciben mucha prensa, pues no, este es el siglo de las ciencias sociales. Y voy a citar solo 3 de los argumentos para hacer esta aseveración. Aproximadamente el 75% de la humanidad, de todas las personas, viviremos en ciudades. En ciudades, viviremos en zonas urbanas. En el 2050, 3 de cada 4 personas viviremos en ciudades, o vivirán más bien, debería decir. En esta época, nuestra generación vive 15 años más que la gente que vivió en la era de Darwin. Pero en el 2050 esa generación vivirá 20 años más, será gente naturalmente y tranquilamente centenaria sin ningún problema. En ese contexto será cada vez más necesario entender cómo es que se da esa correlación entre, por ejemplo, el comportamiento humano y la salud. Entonces, la genética, la tecnología y todas esas investigaciones de la medicina o de otras ciencias o disciplinas necesariamente deberán colaborar con las ciencias sociales. Además, y esta es de las más importantes para mi gusto, la discusión sobre qué significa ser humano, qué significa ser humana, está a punto de desatarse como nunca antes. La discusión de qué significa ser humano. ¿Qué significa ser superhumano? ¿Cuáles son las diferencias con los robots o con la inteligencia artificial? ¿Cuándo realmente una persona que empieza a tener mucha tecnología dentro de sí o alarga su vida con tecnología es humana, no es humana, etcétera? Estamos muy cerca de que se desate como nunca antes esa discusión, esa generación de conocimiento, y por esas razones y muchas más quisiera citar una inspiración, ya no una razón, sino que las sociedades estamos ahora buscando, no, y esto lo dijo don Luis Paulino, estamos buscando alternativas al desarrollo, no alternativas de desarrollo, que es muy diferente. Y para eso es indispensable la investigación en ciencias sociales. Entonces, desde la enseñanza de un idioma, el turismo, la bibliotecología, la teología, el derecho, la orientación, etcétera, debemos
investigar en colaboración con otras ciencias y contextos, porque todo está interrelacionado. Si vieron ayer el programa 7 días, habrán visto una de nuestras investigaciones sobre incendios forestales en la que participa la comunidad, los bomberos, los guardapartes, los voluntarios, las voluntarias, el gobierno local, etc. Ese es uno de los ejemplos en donde todos y todas generamos conocimiento y soluciones. El sistema de investigación nuestro está creciendo en cantidad, proyectos, personas, investigadoras, participación de estudiantes, alianzas estratégicas locales e internacionales. Por todas esas razones los felicito por los avances que han mostrado en la escuela y celebremos este encuentro donde nos presentarán resultados de investigación para fortalecer la investigación y su relación con la docencia y la extensión. Y quería hacer un último llamado o una última solicitud para esta importante escuela, y es que por favor no olvidemos el arte y su relación con la ciencia. Dibujemos hoy una sonrisa en las ciencias sociales. Danielle Feinberg dice, ella es es la directora artística de Pixar, pero me encanta su forma de ver la ciencia y el arte, y ella dice que es el tejido entre el arte y la ciencia el que eleva al mundo a un lugar maravilloso, un lugar con alma, un lugar en el que podemos creer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Lisette por su presencia y sus palabras. Antes de empezar con la conferencia, yo las invito a tomar asiento con el resto de los compañeros. Bien, continuamos con la conferencia Interrogar el propósito de las ciencias sociales, a cargo del máster Diego Chaverri. El máster Chaverri cuenta con una maestría académica en sociología, una licenciatura en sociología y un bachillerato en sociología de la Universidad de Costa Rica. Tiene estudios en filosofía también de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña en docencia e investigación en epistemología, teoría sociológica, educación y trabajo en la Universidad Nacional en la Escuela de Sociología. También se ha desempeñado como docente, investigador y consultor en la Universidad Nacional, en la Universidad Latina, Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Earth en Sociología, Trabajo Social, Educación e Investigación y Epistemología. Es autor de libros y artículos académicos y otros géneros en los que podemos destacar Dinámica de Grupos de la Universidad Estatal a Distancia y Docencia como Poder, la construcción de la enseñanza como profesión de la editorial académica española Lab Lambert. Le damos un fuerte aplauso para recibir al máster Diego Chaverri. Buenos días. Antes de comenzar, quisiera tomarme licencia para compartirles dos apuntes muy breves. El primero de estos, el agradecimiento de la invitación que me honra por varias razones, especialmente a la Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, justamente por trazar también estos puentes de intercambio, dado que agradezco también a la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional que me permite compartir hoy con ustedes y que creo que es importante articular esos esfuerzos también entre estos distintos espacios de producción y de reflexión. Y personalmente la invitación me resulta muy honrosa, puesto que me identifico también como persona joven y es muy raro encontrar que este tipo de actividades nos den espacio a personas jóvenes, justamente porque en ciencias y en especial en ciencias sociales
es muy difícil encontrar este concepto de genio científico. Las ciencias sociales, entre una de sus cualidades, requieren el dominio de un bagaje tan amplio de conocimiento que puede ser incluso contraproducente pensar en el término de especialista. Esa sería mi posición al respecto. Por lo cual me siento doblemente comprometido, tanto porque siento en mis hombros el peso de un gremio de ciencias sociales como el peso de una generación, ¿sí? Así que doblemente agradecido por la invitación y espero estar a la altura de sus expectativas. El otro apunte del cual me quiero tomar licencia antes de empezar en detalle con las provocaciones que quiero ofrecerles, creo que hacen eco en buena medida de lo que la compañera vicerrectora Lisette Brenes mencionaba al inicio, porque es justamente una locución al arte. Quisiera compartirles un fragmento de una poesía del poeta uruguayo ya difunto, Liber Falco. Yo no duermo, aquella idea era locura, locura fue gran parte de mi vida. ¿Quién sabe que un día, mucho tiempo, con 2 trajes me vestía y que temblando de miedo até a mi cuello aquella roja gris corbata mía? Espero que al final les pueda resonar el sentido profundo que tiene esto, que de momento podrá ser un poco esotérico. Interrogar el propósito de las ciencias sociales. En el fondo, arranco también con la premisa de, una vez más, la compañera Brenes, puesto que suscribo y creo que hay fundamento y evidencia para entender no solo la relación entre ciencias sociales y naturales, sino incluso cuestionar la división tajante que ha sido más por tendencias de especialización del trabajo y licencias institucionales para mantenernos en campos aparte, y que ambas en común tienen lo siguiente. Interrogar el propósito de las ciencias sociales lo podríamos traducir no como una actividad, sino como una pregunta, si quisiéramos ser un poco más retóricas, y preguntar entonces, ¿por qué investigar en ciencias sociales? Esta pregunta pasa por ser existencial, incluso desborda un abordaje únicamente científico al respecto. ¿Por qué es investigar su cuestionamiento existencial? Colegas de ciencias naturales, me refiero a incluso las disciplinas como física, pienso en Stephen Hawking, plantea que una teoría unificada del universo tendría que dar cuenta en sus últimas consecuencias de por qué surge la teoría misma. Y eso es un problema existencial en el fondo. La pregunta del por qué desborda la ciencia. Richard Dawkins, genetista, también estaría de acuerdo con esto. Sin embargo, esta pregunta existencial no quiero que nos desoriente a pensar hacia una reflexión sobre la deontología de la ciencia en el sentido de qué es lo que deberíamos hacer. No siento que me corresponda y además hay evidencia de cosas muy acertadas, muy atinadas que se han venido haciendo, así que preferiré referirme a estas complejidades, contradicciones, paradojas de la ciencia tal y como la estamos haciendo ahorita. Partiendo de que algo que ayuda a resolver esta pregunta existencial es lo que se puede denominar un principio de agencia epistémica. ¿Por qué investigamos? Porque queremos y porque podemos. Nos damos la necesidad y la capacidad de querer resolver esa pregunta que nos planteamos, justamente. Y finalmente, el punto de partida de las ciencias es que este tipo de esfuerzos nos hacen ver que la ciencia misma es otro objeto de investigación. Cuanto más que esto sea una inquietud para ciencias sociales, como más adelante retomaré y les compartiré también algunas evidencias de informes recientes al respecto. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Ya sabemos cosas y también ignoramos otras cosas. Esta reciprocidad entre saber e ignorar es un motor fundamental en el avance de la ciencia, porque nos lleva a interrogar. Es justamente desde lo que sabemos que nos planteamos también las nuevas cosas por saber, las cosas aún ignoradas. Esto es lo que yo me atrevería a denominar una ignorancia conocida. De eso se trata la ciencia, de trabajar sobre ignorancias conocidas.
No somos ignorantes y no somos plenamente sapientes. Es justamente por esta reciprocidad tensa entre lo que sabemos y lo que ignoramos que avanzamos en el conocimiento y superamos. Y si decíamos al principio que la división entre ciencias sociales y ciencias naturales pasa por ser una premisa cultural, da para cuestionar por qué el título de la discusión de hoy le llamamos interrogar el propósito de las ciencias sociales y no de las ciencias sin más. Intentaré responder parcialmente esto porque sigo insistiendo en que esta división es más cultural que real entre lo social y lo natural. Justamente entonces les quisiera exponer en 3 partes las problemáticas sobre el propósito de las ciencias sociales. Lo primero es, dentro de las ciencias sociales, ¿qué sería su fundamento propiamente social? Luego, dentro de las ciencias sociales, ¿cuál sería su fundamento propiamente científico? Y finalmente regresar a la pregunta, ¿para qué sirven entonces las ciencias sociales? La primera parte entonces, lo social de las ciencias sociales. Si entendemos que estamos trabajando con individuos que son autónomos, pero que están también en contexto, tienen carencias, pero también tienen alternativas, vamos a encontrar justamente que el discernimiento de cómo se construyen esas carencias y las alternativas para resolverlas es lo propio de las ciencias sociales. Comentando esto un poco, no podríamos presumir que los temas o problemas que atendemos en ciencias sociales responden estrictamente a individuos, aisladamente, y que por tanto bastaría simplemente con indagar singularizadamente testimonios, casos individuales, biografías. Habría que articularlo en un sentido mucho más amplio. En el otro extremo, tampoco podríamos hacer abstracción de que los individuos tienen cierto margen de autonomía, relativo, condicionado por ese contexto, pero que tampoco podríamos abandonar la preocupación por esas contingencias, ese nivel de azar que en el día a día, cuando tomamos decisiones, lo estamos poniendo en práctica, lo estamos haciendo realidad, por querer favorecer desmedidamente esta perspectiva social. En sus extremos, esto es lo que algunos colegas suelen llamar el sesgo del psicologismo o el sesgo del sociologismo. Querer reducir la explicación de lo social al individuo o a la sociedad, cuando en realidad hay una articulación mucho más compleja entre estas partes. El otro problema es justamente la carencia. Si fuéramos plenamente conscientes, si fuéramos plenamente satisfechos, no tendríamos necesidad ni de investigar ni de atender problemas. Entendemos entonces que hay un nivel de carencia, pero si fuéramos plenamente carentes, si fuéramos plenamente deficientes, ni siquiera nos podríamos percatar de esos problemas. Quiere decir que la evidencia apunta a que tenemos capacidades y podemos plantear alternativas para resolver estos problemas. Pero ignoramos mucho de las condiciones, los procesos que hacen emerger cierta forma particular de la carencia, porque pasa por una dinámica especialmente histórica. Es decir, si regresamos a esta definición de lo social, de las ciencias sociales, como este discernimiento de la construcción de la carencia, tendríamos que entender también que hay un complejo proceso para superar ese conocimiento de lo social. Ya de hecho, nosotras tenemos un acercamiento cotidiano a esos problemas sociales. Estamos allí inmediatamente, pero esta inmediatez no basta. Hay que hacer un rodeo para poder discernir con mayor detalle qué es lo que produce que seamos como somos. Un pequeño ejemplo de esto, y que es probablemente uno de los problemas en los cuales las ciencias sociales han sido más incisivos y ha aportado muy sustantivamente al campo de conocimiento. Me refiero a la desigualdad social. En un primer acercamiento, podríamos presumir que la desigualdad siempre ha existido en la humanidad y por lo tanto decir no habría nada que ofrecer para la transformación de esa desigualdad social. Paradójicamente, esto es cierto
y es falso. ¿Qué es lo que tiene de cierto? La historia de la humanidad nos lo pueden mostrar los arqueólogos, paleontólogos e historiadores. En efecto, ha sido una historia de conflicto social, de carencia y de desigualdad. Pero simultáneamente esos mismos colegas nos muestran que la desigualdad nunca ha sido la misma, siempre se ha transformado, y se ha transformado por circunstancias sociales particulares. Quiere decir que es susceptible de transformación. La desigualdad nunca ha sido la misma, se transforma. Por tanto, hay algo que hace necesario este rodeo de las ciencias para poder discernir qué es ese algo que explica la transformación y la modificación de ese escenario de desigualdad. Un ejemplo en particular que podemos ver también materializado aquí en la sala, la desigualdad de género. Hay una época particular en la historia donde el patriarcado como institución cultural se entroniza, y sin embargo hemos visto también, sobre todo en estas últimas generaciones, movilizaciones de mujeres que evidencian que esta desigualdad de género no es natural, es socialmente producida y por tanto es modificable. Solo un ejemplo entre muchos posibles de que el discernimiento de las ciencias sociales va a contravenir contra esa primera aproximación de sentido común sobre la realidad social. Y eso nos pone también a tener que confrontar el problema del paso del entendimiento al paso de la intervención sobre esos problemas. Un apunte fundamental sobre esto: si los problemas entendemos entonces que son socialmente producidos, deberíamos entonces también sospechar que pueden ser socialmente resueltos. Eso me lleva entonces al último punto de esta primera parte de lo social de las ciencias sociales. Muchos de los problemas que tiene también el avance de las ciencias responde a una organización capitalista de la sociedad que condiciona mucho la producción del conocimiento. ¿Por qué sucede esto? Si bien la abundancia económica posibilita una inversión financiera sustantiva en las ciencias sociales y en las ciencias naturales, lo logra de manera condicionada. Al final de la actividad quizá tengamos chance de polemizar sobre ejemplos muy concretos de cómo está sucediendo en nuestra generación. Y porque la civilización no se orientaría solo por el capitalismo. Estamos en un momento histórico en el cual es quizá la fuerza social más decisiva en cómo estamos organizando la sociedad, y como lo plantean autores como Bolívar Echeverría, Aníbal Quijano y tantos otros, es posible pensar en una civilización que no esté restringida a esta organización capitalista. Segundo punto entonces, lo científico de las ciencias sociales. Esto nos aproximará muchísimo a la ciencia social, cercana, también muy próxima a las ciencias sociales. Hago eco de nuevo de las palabras de la compañera Brenes. Las ciencias sociales son fundamentales para las ciencias naturales, pero también a la inversa. No podemos ignorar los avances que se dan en ciencias naturales. Y en el escenario actual, donde pululan los medios de información y sobre todo los medios de comunicación masiva, y tenemos cantidades de información nunca antes producidos ni tan accesibles en la historia de la humanidad, lo primero pasa por un discernimiento que la cantidad de información no se puede homologar a la calidad de conocimiento. Información y conocimiento tienen procesos de producción distintivos. Nuestras sociedades actualmente están saturadas de información. Eso no quiere decir que seamos más sapientes, que conozcamos mejor. La saturación de información puede ser contraproducente. Y eso es una condición con la cual tiene que lidiar la ciencia, y que ya lo hace, que es justamente sistematizar, buscarle organización, clasificación, que es algo que la ciencia hace desde sus orígenes históricos. La otra parte es un llamado a la modestia. No podemos presumir, primero, la petulancia de un saber único en el cual la ciencia se convierta ahora en el reemplazo del capitalismo, y que entonces ahora las científicas y los científicos seamos los organizadores, los orquestadores del mundo, los tomadores de decisiones. Esto tiene que ser llamado a la modestia. Podemos acompañar procesos, y eso es algo fundamental.
Pero la pretensión de que la sociedad tenga que estar reducida a la perspectiva científica de la misma puede ser también contraproducente. Tengamos mucho cuidado de no convertir a los científicos en los nuevos profetas de la sociedad. Algunos textos, en especial sobre la modernidad, en ocasiones suelen reducir nuestra época a la época de la ciencia. Me parece ingenuo y empíricamente falso, además. La ciencia no es la que actualmente está ordenando el mundo. La tecnología tiene mucho peso en nuestra vida cotidiana. Los aparatos tecnológicos que tenemos ahí en nuestras mesas dan una fuerte evidencia de ello, ¿no? Estamos rodeados de aparatos tecnológicos. Y sin embargo, no es la ciencia la que está organizando la vida actualmente. Insisto, el capitalismo es una fuerza mucho más poderosa que es la que está condicionando a la ciencia. Es decir, una forma particular de la ciencia es la que está siendo orientada y tomando parcial y advenedizamente, siendo tomada en cuenta en las tomas de decisiones de las élites, las clases sociales altas, las cúpulas políticas, las élites empresariales. Son esas las que están organizando actualmente el mundo y no de la mejor manera. Por tanto, hay que atentar contra ese mito del lugar social excepcional de la ciencia. Toda la ciencia que producimos, la natural y la social, está condicionada por estas circunstancias económicas, políticas, culturales. Además, la ciencia todavía hoy es víctima de ciertas formas de censura. Con lo que han avanzado las ciencias naturales, aún existen formas de pensamiento que niegan la evolución, el creacionismo, por ejemplo. Aún existen formas de pensamiento, ideologías que atentan contra los conocimientos en los que avanzan las ciencias sociales, evidenciando la producción social, tanto de la desigualdad como de la opulencia. La riqueza también es socialmente producida, las personas ricas son socialmente producidas, y sin embargo hay fortísimos discursos que niegan esto y censuran a la ciencia, que evidencia esta producción social y explican la realidad. La ciencia además es insuficiente. Aún nos falta mucho por conocer. Las ciencias naturales, conforme más avanzan, más encuentran el vastísimo campo que nos queda por conocer. Y lo mismo pasa en ciencias sociales. Justamente porque mucho de la ciencia avanza en retrospectiva. Más conocemos de lo que es y de lo que ha sido. Y como estamos en dinámica histórica, ese campo, conforme pasa el tiempo, más crece. Y aún así, existe también la forma cultural de despreciar la ciencia, relativizarla y presumir que no tiene importancia porque no tiene aplicaciones inmediatas. En esto, las ciencias sociales son particularmente vulnerables, porque se nos dice qué derivado tecnológico o práctico tenemos de las ciencias sociales. Sobre esto responderé más adelante. Lo que quiero señalar entonces es: actualmente en nuestra cultura coexisten discursos apologéticos excesivamente generosos sobre la ciencia, que la quieren poner como el nuevo gurú cultural, así como esas otras formas que desprecian, censuran o condicionan a la ciencia. Esas son las condiciones reales en las que trabajamos. A modo de dos ejemplos, la compañera vicerrectora mencionaba el informe mundial sobre ciencia, y quisiera también delimitar un poco el espectro a un informe latinoamericano y a otro nacional para ganar también un poquito de detalle sobre esas circunstancias concretas en las cuales estamos ejerciendo nuestro oficio científico. Según el informe de Cultura Científica en Iberoamérica del 2009, una investigación, un sondeo realizado en 7 ciudades, en Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Sao Paulo, Santiago, Panamá y Madrid, con más de una decena de autores de estas distintas ciudades y representando a múltiples organizaciones de ciencias, nos comparten datos interesantes. La televisión sigue siendo un medio de información decisivo para el 95% de las personas que lograron sondear en este primer acercamiento. Y sin embargo, a pesar de esa gran presencia de plataformas de divulgación, el consumo de información científico es tremendamente bajo, tremendamente tenue. Se aproxima, según variaciones en cada ciudad, a una décima parte que apenas está interesada en información propiamente científica. Hay una poca cultura
de informarse científicamente al respecto de los temas. Todavía es leve. Quiere decir que invirtiendo este promedio, tenemos todavía un 90% de población al cual acceder. Para eso ya tenemos alternativas, ya se están haciendo cosas, artículos, libros, exposiciones, documentales, conversatorios informales, esta actividad de hoy, la prensa, los diccionarios especializados, ¿no? ¿Y cuáles son las razones que suelen aducir las personas para no participar en ciencias? Porque no tienen tiempo o porque no entienden. Quiere decir que eso, invirtiéndolo una vez más, nos da dos tareas. Tenemos que encontrar y producir los espacios y los tiempos para esta información científica y también aportar en el acompañamiento del aprendizaje en esto. Además, la profesión de científico aún logra cierto nivel relativo de prestigio como profesión. Enhorabuena, quiere decir que contamos con una plataforma cultural que aún nos posibilita tomar la palabra y entrar en esa disputa entre la diversidad de saberes. Pero coexistimos con curanderos, políticos que improvisan o que tergiversan conocimientos, militares, que son entre las profesiones que más desprestigio cultural reportan. Pero ahí están, convivimos con estas personas y tenemos que aprender a emprender estas confrontaciones. Por su parte, el programa Estado de la Nación nos ofreció hace 2 años, en el 2014, el primer estado de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Qué circunstancias particulares tenemos en el país? Un reducido número de actores estratégicos de los cuales depende la ciencia y que evidencian dificultades de un relevo generacional, lo cual entronca con esa preocupación de las personas jóvenes que se interesan por la ciencia, y también una deficiencia de participación en términos de género. Irónicamente, este primer informe nacional como el informe iberoamericano, los dos entienden la importancia social de las ciencias, pero en sus informes solo se refieren a ciencias naturales. Están todavía sesgados, no nos incorporan, e irónicamente estos informes están producidos por personas de ciencias sociales, es decir, las ciencias naturales se nutren de ciencias sociales para poder tomar mejores decisiones en términos de política pública, inversión en distintos temas o proyectos de desarrollo e innovación tecnológica. Quiere decir que tenemos todavía que ganar confianza y conflictividad también en nuestro gremio. En alguna oportunidad he conversado con colegas, las ciencias sociales serán más tomadas en serio conforme nosotras, las personas de ciencias sociales, las tomemos más en serio. Y en el caso particular de Costa Rica, el informe nos señala que producimos menos conocimiento del que podríamos. Tenemos una plataforma todavía para caminar más, a pesar de que sabemos las condiciones concretas en ocasiones lo condicionan y lo dificultan. 2 apuntes de este informe que aluden a la UNED, uno favorable y otro desfavorable. El desfavorable es que el incentivo al reconocimiento de la publicación desincentiva el trabajo colaborativo. Ustedes lo saben acá, se puntúa menos las publicaciones que son colectivas. Deberíamos repensar entonces los parámetros de publicación, cómo se puntúan. Pero el punto favorable, comparadas con otras universidades estatales, la UNED es la que da mayor peso a la producción de conocimiento en el régimen académico, representando el orden de una 1/5 parte. En el caso de la Universidad Nacional, de la cual yo vengo, llega a representar cercano a una 10ª parte, la mitad de lo que ustedes reconocen acá. Sin embargo, las comparaciones hay que hacerlas con cautela, puesto que finalmente dependen de las comisiones ad hoc que tienen cada una de estas universidades para decidir el puntaje de las publicaciones. Pero tiene que ver también con cómo se incentiva, más allá de las publicaciones, la producción al conocimiento o este tipo de actividades de divulgación y debate que son también, me parece, fundamentales. Tercer y último punto entonces, ¿para qué sirven las ciencias sociales? Las respuestas primero tendrían que estar orientadas desde una perspectiva que no sea utilitarista, que no reduzca la ciencia a aplicaciones, sobre todo en el mundo contemporáneo, predominantemente capitalista, insisto, se evalúen por sus capacidades para redituar o rentabilizar procesos.
No me interesa responder así. Es muy dado escuchar, sobre todo con personas que no saben de ciencias sociales, decir que no sirven. Con orgullo yo les digo, correcto, no sirven para lo que usted piensa que deberían servir, sirven para otras cosas que se ignoran de momento. De forma tal que lo que habría que cuestionar cuando se nos problematice que las ciencias sociales no sirven, lo que habría que pensar primero es, ¿qué es lo servil acá? ¿Qué es lo útil? Habría que interrogar eso primero, porque si no concedemos mucho en que la pregunta ya es de alguna forma capciosa o malintencionada. ¿Para qué sirven entonces? Algo que me trae muy aquí y ahora es el vínculo fortísimo entre educación y ciencia, lo cual me hace pensar que las universidades siguen siendo instituciones muy pertinentes para el desarrollo del conocimiento científico, algo de lo cual creo que queremos dar testimonio hoy. Hay algo de autoestima profesional que nos convoca a estar aquí. Quiere decir que parte de este trabajo que hacemos entre educación y ciencia nos invita a enseñar y aprender este proceso de enseñanza y aprendizaje, pero hacia el conocer científicamente y pasar de ese primer punto que decíamos, una ignorancia conocida, y convertir esas ignorancias conocidas en procesos de investigación justamente. Sobre este particular y fundamental aspecto de la ciencia como una tarea educativa, hace bastantes décadas atrás, el debate entre Immanuel Kant y Hegel, dos pesos pesados en la filosofía del siglo XVIII y XIX, planteó que mientras Kant planteaba que lo que teníamos que aprender era a filosofar, Hegel le polemizaba señalándole que no tenemos solo que aprender a filosofar, también hay que aprender la filosofía tal como se ha venido haciendo, insistiendo sobre todo en esta dimensión histórica del aprendizaje. Por tanto, lo que quiero derivar de esto es que tenemos que aprender y enseñar no solo a investigar, sino también tenemos que aprender y enseñar sobre la investigación ya hecha, sobre nuestros antecedentes. Tanto porque ya implican formas en que se ha conocido y se ha investigado lo social o lo natural, pero también porque implican un bagaje histórico de nuestro propio conocimiento, de lo social y de lo natural. Esto quiere decir que enseñar ciencias es conquistar saberes, pero no solo compartir ese montón de conocimientos, lo cual nos llevaría al callejón sin salida de la educación bancaria, como la denunciaba Paulo Freire, sino superar también ese legado. Tenemos entonces que aprender ciencia y también aprender y enseñar a hacer ciencia. Las tareas que se derivan de esto es además que una educación científica tiene esta capacidad de transformar lo social. Y en especial en una universidad como la UNED, especialmente de alcance nacional y me atrevo a decir que también con algunas repercusiones regionales, justamente por ser a distancia. La UNED es una de las universidades que tiene mayor presencia en todo el territorio nacional. La cantidad de material didáctico que se produce aquí es impresionante, haciéndolo accesible a una gran cantidad de población y particularmente la sección de producción de medios audiovisuales en la UNED es de las más fuertes del país. La cantidad de bagaje y de acervo documental que tienen es muy rico. Es decir, ya tenemos cosas, no vengo a decir lo que hay que hacer, es justamente potenciar e insistir en esa línea. Porque si concordamos en que hay un vínculo entre educación y ciencia, esto nos invita justamente a que el propósito de las ciencias debe producir conocimiento, encargarse de divulgarlo y hacerlo circular más allá de estos espacios, como nuestra actividad de hoy, debatir esos conocimientos para no caer en una posición dogmática o intransigente al respecto del saber científico, estarlo sometiendo siempre a debate y acompañar los procesos de toma de decisiones de cómo poner en práctica esos conocimientos.
reconociendo además que el acto de conocer ya también es una práctica. No podríamos aceptar esa división entre saber y hacer, bastante ingenua y ya superada. En consecuencia, ¿cuál es el propósito de las ciencias sociales? No es un propósito absoluto, ni siquiera este vínculo entre educación y ciencia se puede sobredimensionar, está en devenir constante. Históricamente puede ser que nos enfrentemos a otras circunstancias en las cuales haya que pensar, diseñar e implementar en nuestro accionar otros propósitos de las ciencias sociales y de la ciencia en general. La ciencia no se puede reducir a un fin. Esta concepción ingenua de lo que lo único que nos interesa es conocer y reducir la experiencia humana a una suerte de ejercicio intelectual, pero tampoco reducir la ciencia a un medio donde lo único que hacemos son herramientas para que otros las manipulen, porque el conocimiento también se puede servir para manipular culturalmente. Si no es ni fin ni medio, es justamente porque tiene que estar en este proceso de venir y transformación, cuestionarlo constantemente. Por eso el título de la ciencia es interrogar el propósito y no hacer una hipostasía de esto, ponerlo en una torre de marfil en la cual sea sagrado o intocable. Tiene que estar siempre sujeto a un debate. Por eso me atrevo a dar un paso más allá de la compañera de vicerrectoría, en la cual no solo es el vínculo entre ciencias sociales y naturales y artes, como ella bien señalaba, y que por eso también habría con ese fragmento de una poesía, sino también los deportes, las filosofías y otras expresiones culturales de la convivencia humana que son fundamentales para lograr justamente una cultura muchísimo más plena que nos permita mayor autorrealización, autonomía y superar con mayor decisión estos escenarios de carencia que mencionaba al principio. Por tanto, el propósito de las ciencias puede ser simultáneamente científico y social, pero esto va a pasar por conflictos. Tenemos que asumir este debate. La relación que tenemos ahorita no es armónica, no es una invitación simplemente a ser partícipes de ciencia, es también tomar una posición con respecto a esto. Lo cual me lleva a dos invitaciones que derivan en dos problemáticas. Invitamos a una concepción de la polimatía en la cual quisiéramos entender esta diversidad de conocimientos, áreas disciplinarias, los idiomas, las artes, los deportes, las ciencias, muchas expresiones culturales de las cuales vale la pena aprender, no solo de ciencias y más que de ciencias, habrá que decir, pero sin recaer en una anarquía cognitiva donde no podamos ponderar cuál es la relación entre esos saberes. Algunas creencias son dañinas y han producido miseria social, marginación, explotación infundamentada, creencias que nos arrinconan, atentan contra la dignidad humana, deshumanizan entonces. No podríamos aceptar la anarquía cognitiva. Hay que dar este debate entre saberes y rescatar todo ese acervo que puede producir humanización. ¿Cuáles son entonces las tareas que se derivan y que me parecen indelegables en el sentido de que no podríamos renunciar a abordarlas desde la ciencia? Y por eso prestar la atención a la historia de la ciencia, la epistemología y otras ramas auxiliares que nos permiten problematizar justamente lo que es la ciencia y no simplemente avanzar mecánicamente en la producción de conocimiento. La primera es aprender a contrariar nuestras creencias. Ser científico es entender que nos vamos a equivocar muy a menudo y que en ocasiones nuestras investigaciones también nos llevan al error. Hay una fuerte llamada a la modestia intelectual. La ciencia no se trata de verdades absolutas, tampoco de verdades relativas, se trata de verdades históricas. Y eso acerca a las ciencias sociales y ciencias naturales. La historia no es solo social, porque la historia también es natural. El cosmos, el universo, también está en dinámica de transformación. A eso me refiero con un concepto amplio, natural y social de esa dimensión histórica en la cual estamos. Esta sería la primera entonces, la modestia. Pero esa modestia tiene que ser radical, esa es la segunda tarea. Y esta modestia radical, y con esto termino, nos debería llevar a no permitir nunca que nadie nos imponga su ignorancia de lo social. Gracias.
Muchas gracias a nuestro conferencista. Abrimos ahora entonces el espacio. Tenemos al menos unos 10 minutos para preguntas. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muy agradecido con la Comisión de Investigación por este gran esfuerzo que una vez más realizan en procura de ir fortaleciendo esa cultura de la investigación. Y aquí podríamos extendernos muchísimo de qué es esto de la cultura de la investigación. Pero quisiera también agradecerle la presencia a las vicerrectoras de investigación y doña Katia de la Vicerrectoría Académica, que siempre también nos acompañan, y no solo en los actos, sino en las acciones, que es lo más importante. Y desde luego agradecerle muchísimo la excelente exposición, nada sencilla, del profesor, porque yo también padezco de la misma enfermedad del profesor Chaverri, porque soy sociólogo, y cuando nos dan un tema tan escabroso como qué son las ciencias sociales y para qué sirven, solo meterse uno con la parte epistemológica, fenomenológica, de aquel viejo texto de Karol Kosik, y para qué no citar el método de la economía política de Marx, donde hay que hacer todo un redondeo para llegar a la esencia en la apariencia. Pero bueno, eso realmente el tema es complejo, pero lo que nos lleva, y totalmente coincido con la profesora Lisette y el profesor Chaverri en el sentido de esa necesidad hoy por hoy de las ciencias sociales. Sabemos que la vida planetaria está en riesgo, de allí que las divisiones disciplinarias son risibles en este momento donde la crisis planetaria está a flor de piel. Sin embargo, es curioso que los procesos educativos están tan atrasados. No sé si es por ideología, si es por control social o por un problema teórico, porque en las mismas ciencias sociales tenemos que aceptar esa división disciplinaria. De allí que, como director de la Escuela de Ciencias Sociales, a mí siempre me ha gustado esa gran oportunidad que tiene la UNED, porque la Escuela de Ciencias Sociales es la única, al menos en el país, no sé, fuera del país, pero que unifica como Escuela de Ciencias Sociales una serie de disciplinas que en otras universidades están ya segmentadas institucionalmente y son estancos, en donde el trabajo quizás más cercano a una visión holística sea el trabajo interdisciplinario. Nosotros acá en la Escuela de Ciencias Sociales hemos intentado y seguimos con la pretensión de un enfoque transdisciplinario. Teóricamente está resuelto, pero metodológicamente no. ¿Cómo hacerlo? Sí, la pretensión es sana y es muy válida, pero metodológicamente parece que nos sigue
privando el trabajo disciplinario, y cuando hablamos de trabajo interdisciplinario lo hacemos como suma de posiciones de diferentes disciplinas. Concretamente, ¿cómo lograr sería la pregunta, profesor, de cómo lograr en la producción de materiales, que también es otra ventaja que usted lo indicó perfectamente, que tenemos en la UNED, porque lamentablemente cuando uno es profesor en la presencialidad, que me ha tocado hacerlo, tanto en universidades públicas como privadas, uno asume con responsabilidad, desde luego docente, y por ética va y busca el mejor material que existe, pero son otros contextos europeos, latinoamericanos, y no siempre un aterrizaje a nuestra realidad, porque justamente la complejidad social es esa, de que realidades son muchas, y hay tendencias, pero realidades son distintas, y eso es lo que le da la particularidad a la investigación, porque no puedo generalizar. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo podríamos acercarnos a ese enfoque transdisciplinario? Y aquí no es solo correspondiente al campo de las ciencias sociales, sino de las ciencias en general. ¿Alguien más que desee plantear preguntas? Buenos días. Realmente sus palabras nos ponen a reflexionar un poco sobre este aspecto de las ciencias sociales y sobre todo la investigación en ciencias sociales. Pensando en ello, yo veo tal vez el vaso medio vacío con respecto a las ciencias sociales. Hubo un momento antes de que cambiara el modelo socioeconómico mundial, en el que había en donde se apreciaba más la investigación en ciencias sociales. Una vez cambiado el modelo, hubo un criterio de eficiencia sobre cada una de las investigaciones, y tal como decía la española Beatriz Preciado, es el mercado del legitimador del conocimiento. Si este conocimiento es eficiente y sobre todo rentable, entonces vale la pena patrocinarlo, si no, la verdad no vale la pena. Seguimos dentro de nuestra mentalidad colonial, creyendo que las mejores investigaciones son de Harvard, son de Kent, son de Cambridge, y son realidades, como bien lo decía don Humberto, muy alejadas de nuestros contextos latinoamericanos. ¿Es para Costa Rica este panorama de vaso medio vacío? ¿Es tan oscuro el futuro para las ciencias sociales? ¿Plegarnos a los criterios de mercado para que estas investigaciones sean relevantes? ¿O hay alternativas en que este conocimiento logre transformaciones no solamente a nivel de la sociedad, sino a nivel de la visión de las ciencias sociales? Que sabiendo que hoy en día hay una muy fuerte propaganda a que la gente ya deje de estudiar ciencias sociales y que empiece a estudiar cosas que tengan que ver con ciencias exactas, entonces me pone a pensar, bueno, ¿estaremos en vías de extinción? ¿Será que a la larga, en unos 20 años, las ciencias sociales realmente serán irrelevantes dentro de estos criterios de eficiencia y de legitimación del mercado? Muchas gracias.
Gracias. En primer lugar, quisiera felicitar a Diego por su excelente conferencia. Aprendimos mucho y valoramos mucho esta contribución. Y quisiera hacerle una pregunta concreta sobre su experiencia o su punto de vista sobre la relación entre investigadores o investigadoras de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, que históricamente se han visto divididos o divididas no solo por trabajar en mundos diferentes, sino por su abordaje epistemológico, por su abordaje metodológico. Y un grupo al otro ha hecho críticas y se han visto distanciados o distanciadas estos grupos de personas, fundamentalmente por aspectos muchas veces metodológicos, y nosotros lo seguimos viviendo en la universidad. Por otro lado, tenemos a los grupos que han logrado una cohesión maravillosa y natural, y quiero citar, con nosotros está Diana del Fab Lab, a donde ellos tienen gente trabajando en prototipos, utilizando impresión 3D, etcétera, pero a la par de un grupo de antropólogos bellos, divinos, unos compañeros extraordinarios que tenemos. Y estos dos grupos no solo empiezan a colaborar, sino que se enamoran entre sí y tienen una gran influencia uno en el otro. Entonces el Fab Lab nuestro, yo creo que es el único en el mundo que tiene un manifiesto, tiene su propio manifiesto, ¿verdad? Y de la misma forma los compañeros empezaron a utilizar geoinformación en sus procesos, etcétera. Entonces me gustaría mucho su opinión sobre cómo superar los límites o barreras para el trabajo en colaboración desde los diferentes enfoques epistemológicos o metodológicos que nos han separado en las disciplinas. Muchas gracias. Tenemos 2 personas más. ¿Hacemos corte acá y luego las otras o sigo? Muy bien. Voy con Alonso. Bueno, buenos días al expositor, sinceramente muy buena, ¿verdad? ¿Qué se puede decir? Porque esto es un debate que muchas veces se va de muchísimo, principalmente en las universidades no gustan hablar, por ejemplo, de las ciencias sociales. Es muy interesante lo que nos plantean muy claramente con respecto al estereotipo que existe sobre las ciencias sociales. Pero yo miraría un poquito más, no tanto al estereotipo, sino a la autoestima que tenemos la gente que trabajamos en las ciencias sociales. Solo para darle un comentario, en la Escuela de Ciencias Sociales en este momento vamos a elegir directora. Bueno, directora porque son 3 compañeras las que están de candidatas. Y fue todo un lío porque los requisitos, o sea, nadie es cientista social. Resulta que nadie, de acuerdo a los requisitos que se establecían inicialmente, quedaban todos excluidos. Entonces yo siento que cada vez las ciencias sociales caemos en ese pecado tan terrible de que nos autoexcluimos, ¿verdad? Yo creo que tendemos, ¿verdad? Por ejemplo, los historiadores muchas veces dicen que no son cientistas sociales, y eso que yo soy historiador, pero yo he escuchado colegas que, no, es que nosotros no somos cientistas sociales. Los abogados dicen, no somos cientistas sociales, no todos, ¿verdad? Los economistas dicen, no somos cientistas sociales. Entonces, ¿qué diablos, quiénes son los cientistas sociales? Es mi pregunta, ¿verdad? A final de cuentas, porque todo el mundo nos avergonzamos. Siento que hay una vergüenza terrible de ser cientista social, y más en estos momentos, como le decía el compañero Gustavo, en estos momentos donde la oferta y la demanda es lo que manda y lamentablemente gobierna, ¿verdad? En ese punto es mi primer foco de reflexión que haría. Otro elemento muy importante es, por ejemplo, lo hemos visto a lo largo del tiempo, como por ejemplo el eterno debate entre las ciencias naturales y las ciencias exactas, entre las ciencias sociales, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, como vos decías, ¿verdad? La ciencia natural y la ciencia social. Y es muy interesante que se siga esa pelea, esa lucha tan ilógica muchas veces, porque ya la misma UNESCO lo ha reconocido, a principios del siglo lo reconoció, y de hecho los europeos están trabajando de esa manera, de hablar del concepto de etnoculturalidad, en el sentido que cuando hacemos una investigación, estamos abordando la parte cultural y obviamente la parte natural. No podemos separar al individuo, y yo lo concibo así, ¿verdad? No podemos, cuando hacemos una investigación, no podemos separar al individuo de lo que hace, pero también de su entorno,
¿verdad? Eso es indiscutible, no podemos separarlo. Entonces, eso es una reflexión que quizás ya está establecida, es una cuestión que ya está establecida a nivel de Europa y, por ejemplo, a nivel de la misma UNESCO, pero muchas veces las universidades somos reacios a reconocer que no hagamos esa separación tan terrible. Otra cuestión, como anécdota le cuento, que a nivel de nuestra universidad muchas veces se nos ha dicho, a mí se me ha dicho, es que ustedes no son rigurosos, las ciencias sociales no son rigurosos, ustedes no hacen ciencia, y me lo han dicho. Y eso es una cuestión que obviamente ahí es donde uno ve la ignorancia que existe al respecto. Otro elemento que me gustaría comentarle es, por ejemplo, lo de la cuestión de forma y fondo, ¿verdad? De fondo en el sentido de que nosotros como cientistas sociales, o sea, cuando investigamos es el ser y su entorno, o sea, no lo podemos separar. Y después de forma en el sentido de cómo nos seguimos, ¿verdad?, autoexcluyendo. Esos serían como mis dos elementos para la reflexión. Bueno, felicitarlo igualmente por la presentación. En mi criterio es muy claro que las ciencias sociales deben permear todas las otras ciencias. Ahí están, que las quieran invisibilizar es otra cosa, pero ninguna ciencia se va a desarrollar si no está permeada por la sociedad. Y mi pregunta va más que todo a ver, en su criterio, ¿dónde está el vacío que ha hecho a lo largo de la historia y que hoy en día vemos claramente la debilidad del reconocimiento de las ciencias sociales? Mi pregunta es a nivel investigativo, ¿dónde estamos fallando? No sé si tiene algún estudio ya reconocido sobre este tema, pero en base sería básicamente su criterio sobre la falla de las ciencias sociales. Gracias. Voy a hacer una pregunta a nombre de la compañera Vilma Peña, que está siguiendo la conferencia por OndaNet. Dice agradecerle su saber y el haberlo compartido. Y la pregunta es, ¿cómo ve usted la relación empresa-sociedad desde un enfoque de la investigación? ¿Cuál es el reto de las universidades para no perder su sentido ante lo que usted señalaba en torno a la vorágine del mercado y a la endeble presencia de las ciencias sociales en las universidades de Costa Rica? Las preguntas me arrinconan. Noto alguna aproximación también entre las inquietudes, de manera tal que intentaré atender estas preguntas en conjunto, y si algún aspecto se me escapa, no duden en hacérmelo ver, a pesar de que lo apunté ya un poco de manera caótica, como suelo trabajar. Quisiera partir por esta observación un poco más emocional con respecto a lo que es hacer ciencia, porque hay varias alocuciones, ¿no? Por un lado, la compañera decía el enamoramiento, por ejemplo, del oficio y ese irradiar autoestima entre quienes tienen ese aprecio por la disciplina, y la contraparte, igualmente real, de este pesimismo, ¿no?, que está ahí también presente. Yo particularmente no tengo ningún empacho en reconocerme bastante pesimista. Lo digo a la inversa, no soy optimista, mejor. Y hago algo al respecto, por supuesto. Lo que he encontrado es la alternativa de ser combativo al respecto. Esa es mi posición, esa es la forma en la que he intentado abordar esta problemática. Hay otras alternativas de aproximación y que también son necesarias. El trabajo colaborativo, solidario en las ciencias es fundamental, pero por eso cerraba en la primera parte de la intervención
con esta modestia radical de no permitir que otros nos impongan su ignorancia. Y esto tiene que ver con algo fundamental. Recuerdan que decía también que es una tarea indelegable, no se la podemos dejar a gente que no sea de ciencias. Me permito traer a colación a otro colega nuestro, también sociólogo, Norbert Elias, porque justamente los problemas que están en el fondo de las inquietudes que plantean son justamente sociales, ¿sí? Son problemas fundamentalmente sociales. Me permito leerles un fragmento, es un párrafo pequeño de Norbert Elias, una obra fundamental titulada Compromiso y distanciamiento. Nos señala Elías: la presión de problemas sociales a corto plazo que ya no pueden ser resueltos de la manera tradicional y cuya solución requiere un rodeo que pase por el distanciamiento, una investigación realizada por científicos, aumenta a medida que lo hace la complejidad de las relaciones humanas mismas. Es decir, conforme nuestra sociedad se hace más compleja, las ciencias sociales también van a ser más complejas. Y simultáneamente, continúa la cita, aumenta también la fragmentación de la investigación científica sobre el ser humano. El autor tiene claro que conforme todos los campos científicos avanzan, nuestra cantidad y calidad de conocimiento también se complejiza. Supone elevarnos a un nivel de discernimiento y elaboración intelectual verdaderamente sofisticados. Y justamente por eso, lo que ha sucedido, la contraparte que el autor Norbert Elias señala, es que eso ha generado en ciencias sociales el efecto, que creo que aquí le respondo a las compañeras que mencionaban sobre investigaciones específicas al respecto de por qué sucede este vacío de reconocimiento en la ciencia social, y creo que pasa por la falta también de confrontación entre nosotros mismos de ciencias sociales. En ocasiones hay mucha laxitud para admitir dentro del gremio lo que es ciencia social, no afuera, porque la bronca de afuera me parece que pasa por reconocer el prestigio, la importancia, la vitalidad, porque ya hacemos cosas y son cosas que ya están teniendo impacto, no es algo que no estemos haciendo, es que ya hay colegas que nos han dado un bagaje importante y hay gente que lo estamos haciendo ahorita y que estamos aportando cosas sustantivas. Les señalo entonces la continuación de la cita del autor, justamente porque me parece que él lo plantea en términos muy elocuentes. A menudo, para contextualizar un poco la cita, ¿no? Justamente porque hay mucha diversidad en ciencias sociales y estas mismas investigaciones están condicionadas por lo social, lo político, lo económico, dice el autor, a menudo en las ciencias sociales parecen contemplar esta amalgama heterónoma de sus opiniones no como una característica de una situación, de un dilema, sino como característica de su ámbito de estudio. Continúa el autor, muchos científicos sociales de la actualidad, pese a que sus supuestos básicos pueden ser distintos, se dejan unos a otros un amplio margen de tolerancia en el empleo de ideales y valoraciones dogmáticas como base para el planteamiento de problemas, selección de pruebas y elaboración de teorías. Y por lo general, ese marco se amplía a medida que aumenta la presión de las tensiones y pasiones en una sociedad. Noten cómo incorpora también el elemento emocional. Si partimos de que la ciencia es una armonía de saberes y eludimos la parte combativa, de debate, de conflicto, vamos a dejar un amplio margen para que ciencias sociales pueda hacer cualquier cosa, es decir, lo que se le antoje a una persona que desempeñe una posición, un empleo en ciencias sociales. Y por tanto, yo creo que la primera tarea que tenemos es de un poco barrer hacia adentro, ¿no? Garantizar los niveles de calidad de la investigación, la divulgación, el debate, porque hay mucha permisividad. En ocasiones hay gente muy exigente en ciencias sociales que convive a la par y sin mayor conflicto con personas con las cuales discrepa, y también aquí falta honestidad intelectual de confrontar y decir, compañero o compañera, se equivoca, vamos al debate. ¿Qué nos dice la teoría? ¿Dónde están los métodos? ¿Cuáles son nuestras evidencias? ¿Sí? Es decir, hay una elaboración también epistemológica que nos tiene que llevar. Por eso no es solo la cultura de producción, que yo creo que en eso hemos caminado mucho, en este país en particular. Hago eco de un colega también con el cual he tenido oportunidad de conversar sobre el tema, y en realidad un conjunto amplio de colegas. Nos falta estimular más la cultura de debate, justamente, ¿sí?
estas confrontaciones, porque es eso lo que permite la depuración y la superación del estado actual de conocimiento. Actualmente pasa también que en nuestra época cohabitamos con un resurgimiento del relativismo, que son tergiversaciones también del pluralismo, que no es lo mismo, ¿sí? Hay una confusión muy severa entre pluralismo y relativismo que tiene secuelas, me parece, bastante graves. El pensamiento tibio, llaman algunos autores, las inteligencias blandas, que puede tener una doble acepción, una más favorable y otra que puede ser bastante contraproducente, las modas intelectuales, la obligación de que lo que es moda es lo que hay que investigar, ¿sí? Y en ocasiones hay temas de larga trayectoria que aún no se resuelven y sobre los cuales hay que continuar porque la ciencia toma tiempo, ¿sí? Uno de los recursos más valiosos de la ciencia es el tiempo. Llevamos más de siglo y medio en ciencias sociales y ciencias naturales, y sumado probablemente puede ser mucho más, y aún nos faltan muchísimas cosas por resolver, que ya se empezaron a plantear. Otra de las dificultades que también se plantean es que en ocasiones mucho de la tergiversación de las ciencias pasa por la divulgación mediática. Recuerda que les compartía este informe iberoamericano sobre ciencia, y que la televisión sigue siendo un amplísimo medio de divulgación, y sin embargo, ¿qué calidad de televisión existe? ¿No? ¿Qué es lo que pulula? Incluso en la prensa, por ejemplo. La mayoría de la gente, incluso si empezáramos a discernir cómo se entera por ciencias, es de la fuente directa o de una nota periodística, de un artículo que probablemente está sobredimensionado. Es curioso, cuando he tenido oportunidad, por ejemplo, de comparar un reportaje hecho estrictamente periodísticamente y un periodismo de baja calidad, porque también hay periodismo investigativo de muy buena calidad, hay que decirlo, es un gremio internamente heterogéneo, y luego ir al artículo directo. No sé si recuerdan que hace poco la nota amarillista de un estudio que evidenciaba que los embutidos eran tendencialmente cancerígenos, ¿no? Suena la voz de alarma. Y tuve la oportunidad de conversar con una compañera que trabaja en tecnología de alimentos, o una carrera muy interesada en ese tipo de temáticas. Y discutiendo, ¿no?, empieza a problematizar las limitaciones del estudio. Sí, mire, es que esto se hizo con una cierta población que es particularmente propensa, no con todos los embutidos, con unos en particulares que fueron los de la muestra. Es decir, los datos no se pueden generalizar como lo hizo la prensa, pero tergiversa, y la gente se queda con esa visión procesada, ¿sí?, articulada, y que no pasó por el filtro del debate, de la exposición y la divulgación. Por eso decía que es una tarea indelegable, y por eso tenemos que trabajar fortísimamente en educación, porque los no científicos en ocasiones no son los más idóneos para divulgar el conocimiento científico, o a la inversa, que la gente que trabaja en educación les exijamos también una fuerte formación científica, que en alguna época de nuestra historia en educación así sucedía, ¿no? Había una importancia, había un prestigio de que una persona que enseñaba ciencias tenía que saber de ciencias primero, porque no podríamos reemplazar el conjunto de conocimientos científicos únicamente por técnicas pedagógicas. Podríamos ser muy buenos enseñando, pero ¿qué pasa si el contenido de lo que enseñamos es superfluo? Tiene que ser recíproco el fortalecimiento de nuestra formación, la cantidad y la calidad del conocimiento, y también la forma, porque pasa a la inversa, y esto es un reclamo recurrente entre los estudiantes de ciencias naturales o sociales. Los docentes de ciencias sociales y naturales son particularmente parcos, metodológicamente débiles, pedagógicamente vetustos. Entonces hay que fortalecer las dos dimensiones, que la docencia sea más científica y que la ciencia sea más pedagógica. Tiene que haber una reciprocidad entre eso, y eso pasa, insisto, por un abordaje particularmente conflictivo o confrontativo. No me imagino que estemos todavía en un escenario que baste simplemente con lazos solidarios o hermanarnos entre ciencias, porque ya hay testimonios de proyectos muy buenos de eso. El Fab Lab que mencionaba la compañera, en efecto, ¿no?, que hay uno gigantesco que ahorita está flotando en el Amazonas, y hay otro itinerante aquí en el país también, ¿sí? Y dan testimonio de que se pueden esos acercamientos entre ciencias sociales y naturales, y no basta con eso. Falta la parte de asumir también el conflicto, la confrontación con otras formas de saberes que más bien nos ponen estas barreras. Yo creo que pasa por ahí, y me queda todavía el tema este de la transdisciplinariedad. Entonces, pasa primero por este conflicto interno. Yo suscribo la transdisciplinariedad, me parece como una propuesta, vos decías, y concuerdo, teóricamente resuelta, ¿sí? Como alternativa me parece que está intelectualmente a nuestro alcance, como invitación me parece que puede producir mucho valor. Sin embargo,
hay que todavía depurar algunos malentendidos al respecto. Hace algunas semanas en la Universidad Nacional tuvo la gentileza de acompañarnos don Miguel Barahona. Él es miembro de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad Nacional y es una persona que ha tenido la gran oportunidad de dedicarse con mucho ahínco a este tema de la transdisciplinariedad. Ha sido una exposición que me parecía muy provechosa, muy valiosa, y sin embargo yo discreparía con él en algo fundamental. Él presumía que las disciplinas tienen una concepción simple de la realidad y la transdisciplinariedad logra la concepción compleja. Este punto de convocatoria a las disciplinas ya está tergiversado, porque estamos invitando a los científicos de distintas disciplinas de una vez bajándoles el piso, ¿sí? Las disciplinas son sencillas, y perdón, pero si profundizamos en física, si profundizamos en química, en biología, en historia, en sociología, en economía, en psicología, nos vamos a encontrar el nivel de profundidad que se ha logrado en esas disciplinas que no las podemos abaratar. Es decir, todavía por la línea disciplinaria tenemos mucho que resolver. Y este tipo de intercambios son los que nos posibilitan pensar todavía en un escenario transdisciplinario, pero tienen que cohabitar. Yo no creo que haya que eliminar todavía las disciplinas. ¿Por qué? Porque a la fecha ha sido la alternativa sociohistórica para resolver vía división social del trabajo la especialización en distintas materias, puesto que el campo es tan amplio que solo lo podemos resolver colectivamente. ¿Podemos pensar en otras formas de organización? Yo creo que sí, pero no eliminando lo que hemos logrado, ¿sí? Que hay una especie de presunción, ¿no? Entonces, que graduarnos en 3 disciplinas simultáneamente no creo que sea necesariamente la alternativa. Por el contrario, dar el combate desde una disciplina en particular y decir, esto es lo que podemos defender desde esta ciencia social, esto es lo que podemos defender desde una ciencia natural, ¿sí? Entonces yo incorporaría mucho la dimensión del conflicto en las ciencias y creo que eso nos podría hacer ganar autoestima, nos puede hacer también ganar lazos de solidaridad y nos puede hacer ganar prestigio y reconocimiento cultural como cuestionaba la compañera. Por eso les decía, creo que en conjunto intentaba atender las inquietudes que ustedes planteaban, ¿no? Se me escapa algo, no sé si lo logré a medias o de manera más o menos satisfactoria. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a Diego por habernos acompañado, por haber atendido el llamado que le hicimos desde la COMI en esta ocasión, para venir a reflexionar con nosotros esta mañana. Este ha sido un primer intento para nosotros de inaugurar un espacio diferente, como lo van a seguir siendo estas jornadas de investigación en ciencias sociales y humanidades. Esta es la primera, esperamos pues seguir teniendo este tipo de espacios a lo largo de este año y continuar en los siguientes años. Le agradecemos embarcarse con nosotros en esta primera ocasión y dejarnos muchísimas de estas interrogantes también en el tapete para continuar nosotros como escuela reflexionando de cara a lo que tenemos también que volvernos a replantear y que seguir trabajando también como equipo. De momento, aparte de agradecerle y algo más. También para terminar yo, de agradecer de nuevo la invitación y la atención de ustedes, y que justamente este combate también es algo que vamos a resolver generacionalmente, y quisiera retomar ese punto también de no solo la ciencia que hacemos, sino también la ciencia por hacer, ¿sí? La ciencia que hay que emprender, y como decía el colega, ¿verdad? Buscar las alternativas para estimar de nuevo las personas que asumen la responsabilidad de estudiar ciencias sociales. Y darle acompañamiento a esas generaciones de personas jóvenes, porque también los estudios, los informes que se hacen sobre esto, evidencian que muchas personas empiezan a desestimar las carreras de ciencias con respecto a otras profesiones que pueden tener de repente un reconocimiento social más inmediato, una remuneración mayor, y eso también me hace recordar un agradecimiento de compañeros acá de la UNED de Agenda Joven, que también han sido insistentes en esta presencia de personas jóvenes. Entonces, para ellos también un gran saludo, porque han sido también un espacio de aprendizaje y debate muy valioso. Gracias de nuevo. En agenda tenemos también una mesa redonda
nos hemos pasado un poquito de tiempo, entonces les pediría que por favor intentemos salir al refrigerio ahorita, tomar unos 10 minutos y regresar. Ya las compañeras están por acá preparadas para continuar con la actividad. Gracias.